Feliz día, divinidades, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ahí tenemos a Gladys, a Teresa, Gerald, bueno, y hay muchas divinidades por ahí, Jorge, Ausencia, Lorena, Elina, Susi, Leo y Ana Luisa. Bueno, orden de Melquisedec, ¿qué sea Melquisedec? Bueno, en principio hoy es domingo, así que domingo es el día justo de reconexión a lo espiritual, a Dios, ahí está Lore. Entonces, es justo nuestro día. Y hablamos de sacerdocio. Lo importante con Melquisedec es que queda de nuevo de manifiesto, hasta bíblicamente, que no necesitamos intermediarios para la reconexión con nuestra divinidad, que no necesitamos sacerdotes externos a nosotros, que ya lo somos, y que vamos a reconectar hoy en esta orden, en la orden Melquisedec, que no es una orden que, por lo menos acá yo, que nos conecta a una institución, ni mucho menos, sino es como ordenarnos a una conciencia evolutiva, a un estado de pensar, de sentir, ¿sí? Es como que la unión es metafísica. Después hay mucho sobre Melquisedec, ¿sí? Para los gnósticos es como el Señor del mundo, que vive, que vive en la tierra hueca. Para otros también figura como muy importante, pero no nos vamos a meter en todo eso, sino que vamos a hablar de un estado de conciencia en relación a esa orden, a vincularnos a una orden. Porque si Jesús decía, ordenarás conmigo, ordenarás enfrente, bueno, esta es la orden de Jesús. Jesús es sacerdote supremo por la orden de Melquisedec. El rey David lo destaca, porque ¿qué pasa con Melquisedec? Nos permite tener como los dos reinos, ¿sí? Conecta al reino natural y al reino espiritual, siempre sabiendo que el reino espiritual es el que mueve para nosotros en el mundo experimental de la tercera dimensión, tener logros, frutos, ya sea de amor, de dinero, de salud, de nuestras emociones. Entonces hay que mover el mundo espiritual. Y si es sacerdote, ser sacerdotisa es precisamente mover lo espiritual en nosotros para tener frutos, justamente. ¿Y quién será el mejor sacerdote? Cuando digo sacerdote también digo mago, digo chamán, digo rabino, digo pastor. Es decir, el que mejor va a ser sacerdote es el que más tiempo pase con Dios, el que realmente pase con Dios, más allá del título que tenga, es el que realmente esté. Y eso nosotros vemos en Melquisedec y en David y en Jesús, es para tener logros también en la tierra. Entonces, vamos a empezar a ver este camino de Melquisedec. Lo voy a empezar a compartir. Entonces vamos a hablar del verdadero sacerdocio. Pedro decía, somos del real sacerdocio. ¿Qué es real? Porque la verdad que si hay un término, si hay un término que genera debate es el de real. ¿Qué es real y qué no es real? Bueno, nosotros acá definimos qué es real, lo que realmente dije, bueno, es real todo lo que es verdad. Y la verdad es que somos belleza, somos alegría, somos poder, somos abundancia. Es decir, esos son los atributos del reino que hablábamos de Jesús. La realeza del reino, ¿cuál es? ¿Y qué es falso entonces, si eso es real? O como dice el metafísico, ¿qué es apariencia de verdad? ¿Qué es mentira, digamos? Bueno, mentira es que no somos divinos. Mentira es que no podemos. Mentira es que no tenemos logros, digamos. Y esa es alta traición al ser. ¿Cuál sería el yo soy? Es el ser conjugado en primera persona, yo soy. Y la traición al yo soy, al ser, es justamente todos los atributos hacia lo negativo. Entonces somos el real sacerdocio. Experimentamos a Dios directamente. Vamos al sacerdocio real, ¿no? A experimentar a Dios nosotros directamente sin intermediarios, sin maestros espirituales, directamente nosotros.
Entonces nuestra tarea es disfrutar de Cristo, pasar tiempo con Él. Bueno, esto lo hablamos en casi todas las maestrías, que los que hacen conmigo las maestrías. Pasar más tiempo con Cristo es hablarle a Cristo, es hablarle a Jesús. No es leer un libro, ni estar en el seminario, sino directamente decirle: Jesús, te amo, Jesús, te adoro, Jesús forma parte de mi vida, y uno lo involucra en su vivir. Lo involucras a comer, si te gusta esta comida, Jesús. Lo involucras a las mañanas, a levantar porque levantás la vibración. Al dormir para que Jesús también esté en el turno noche. Es decir, que forme parte de la vida. Para ser santos, no, para ser sí y no, digamos, para ser feliz, digamos, para ser feliz con contribución, con propósito, nosotros tenemos que mover, sacerdotes blancos, el mundo espiritual. ¿Qué hace el sacerdote negro o el mago negro? No, se mueve por la envidia, por el control, o por lo más difícil que tiene muchas veces todo lo que es la ciencia holística, el poder, la búsqueda de poder. ¿Sí? Y que te encadena a muchas más cadenas. Entonces, el sacerdote blanco lo que se preocupa es de su evolución espiritual, de brillar, de ser el sol. Si el sol que está en todas las religiones, bueno, ese sol es el que nosotros tenemos que mover a la tierra. Y para eso necesito que alguien me ayude. Puede ser que necesite que alguien me guíe, pero el trabajo siempre es individual. Es como decir: anda al gimnasio por mí. No, yo le puedo decir, ¿no?, todo lo que tienen que hacer, pero no puede sacar musculación, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Es justamente la reconexión. Y para eso a Jesús le tenemos que hablar directamente. Tiene que participar de nuestra vida. Ahora vamos a ver Melquisedec y Jesús, ¿sí? Esto es como, ¿no? Estamos precalentando. Es tener intimidad, llenarnos de él, rebasarnos de él hacia el prójimo. Lo importante acá es la intimidad que yo tenga, el vínculo, la relación que tenga con los avatares. En este caso vamos a hablar de Jesús, ¿sí? Pero puede ser Buda, puede ser Mahoma, puede ser el Yo Soy. El asunto es que nuestro yo soy cariñoso, nuestra parte eterna, viva nuestro vivir. Nosotros le prestemos nuestro vivir a esa vida. Y que la sintamos, porque ahí cambia todo. Entonces, tener intimidad es llenarnos de él, es rebasarnos de él hacia el prójimo. Es decir, si yo me lleno de él, después mi palabra, mis manos, la proximidad mía con los demás, con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, va a ser espléndida. Entonces, el primer atributo es la intimidad que yo tengo que tener, para después tener el poder del amor. Entonces, asumir el poder de nuestras palabras y de nuestras manos. Esto es el sacerdocio, el real sacerdocio que hablaba Pedro. Entonces, el mejor sacerdote es el que más tiempo de calidad pasa con Dios. El sacerdote es el que mueve el mundo espiritual para traerlo a la tierra. El que canaliza más claramente esa energía hacia la tierra. Entonces, ¿cuál es la llave del sacerdote? Bueno, la llave del sacerdote es preguntarle a Dios: ¿sí, Señor, cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Lo que decíamos recién, la razón del culto a Dios, de ser sacerdote, de cultar a Dios, es la de hacer un canal, que nosotros seamos el canal por el que circule con claridad la energía entre la humanidad, entre la divinidad y la humanidad. Entonces es traer el cielo a la tierra, o como decía Platón, traer el mundo inteligible al mundo sensible, o como dicen los psicólogos, traer la supraconciencia a la conciencia. ¿Sí? Bueno, en distintos lenguajes se habla, como dice el metafísico, traer lo meta a lo físico, es decir, nace de lo espiritual, es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ahí se crea lo que después se forma partícula. Entonces, lo que la física cuántica dice, traer, digamos, las infinitas posibilidades del mundo cuántico a la tercera dimensión. Entonces, manifestar el cumplimiento correcto de este culto es obra de Cristo.
quien enseñó el culto adecuado a Dios. ¿Por qué enseñó el culto adecuado a Dios? Bueno, el Padre Nuestro y otras tecnologías cósmicas que Jesús bajó. Es el modelo, Jesús, es el mejor modelo. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a vos. ¿Sí? Es el mejor modelo de quien permanece en mí, decía, permanece en mi Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través mío, de permanecer en mí. Y él en el Padre Nuestro, y en todas las palabras que él dijo, trae justamente la presencia del Padre, la presencia de Dios. Entonces el mejor modelo de bajar a Dios a la tierra. ¿Para qué? Para los frutos, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, manifestar el cumplimiento correcto a la ley de este culto es obra de Cristo, que enseñó el culto adecuado a Dios, que es realizado no como algo exterior, y acá vamos a lo importante, al Sagrado Corazón, sino desde el corazón, desde el corazón. Si no, fíjese el mago y el sumo sacerdote, ¿sí? Del tarot. Ya ven que los dos mueven acá arriba, los dos mueven el mundo espiritual, hacen movimientos espirituales para traer a la tierra. El mago, con este dedo índice, que es el dedo del corazón, lo baja a la tierra. La naturaleza, el infinito, la pasión del rojo, la pureza del blanco. Y el mago empieza a manejar los instrumentos acá a la tierra, para mover el mundo, desde lo espiritual a la tierra. Pero en el sacerdote ya hay una evolución, porque la varita mágica se convierte en una instancia triple de conexión, ¿sí? La W, bueno, triple, la triple corona, el triple báculo, es decir, ya tiene un ascenso a la divinidad, a la llegada de Dios, ya sea para el cuerpo, para la mente, para el espíritu, bueno, también para la Trinidad, el origen Padre, la manifestación Hijo y la energía Espíritu Santo. Entonces, y lo bendice. Sabíamos, bueno, en otros cursos vimos cómo se bendecía, ¿no? Con estos tres dedos, dos más juntos, porque es hombre que es Dios, y uno más porque es también el Espíritu Santo. En equilibrio y para todos. Y acá está la llave. La gran llave en la tierra, esta doble llave que también tiene cuaternaria, esta doble llave para el franciscano rojo, más pasional, y el franciscano blanco, más puro, o sea, da la bendición a cualquier hombre, en equilibrio entre columnas del Templo Salomón, ¿sí? Con la voz, acá está, azul, de paz. ¿Sí? Entonces, y bendice a los demás. Entonces acá hay una evolución del mago como a nivel conexión a Dios para tener más conexión y para bendecir. Entonces, primer punto de hoy, ¿estamos todos? Sí, bueno, todos, bueno, los más ven grabados. Bueno, es muy importante, bueno, los seminarios, muchos los ven en el marco de lo que es la maestría, nuestros encuentros personales, y a los que le sumamos, digamos, estos encuentros mensuales, y otros directamente acá en los encuentros que son por este estilo, ¿sí? La clase, el mes pasado habíamos visto en las Navidades, y la segunda venida de Jesús a nuestro corazón. Bueno, hoy el primer punto es el sacerdote. El sacerdote somos nosotros, y ahora vamos a ver cómo eso lo avala la Biblia. El primer punto es que no hay intermediarios, ¿no? Eso es algo que no lo podemos delegar, que sí alguien nos puede ayudar al camino a recorrer, pero la verdad que no lo podemos delegar en nadie, porque a eso vinimos, a reconectarnos con el Dios. Del sol central que nosotros partimos y somos chispas, tenemos que retornar al sol. Bueno, eso lo tenemos que es una acción nuestra. Por algo Jesús decía, agarra tu camilla y avanza. No decía, o sea, le mandaba acciones, agarrar la camilla con su propio problema, que es la camilla, su propio problema, avanzar. Es decir, del propio problema avanzamos. Entonces, el primer concepto, sacerdote es el que tiene tiempo con Dios. El que habla con Dios, el que se comunica con Dios. Ese es el mejor, digamos. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Ahora bien, vayamos a la famosa orden, famosa a partir de hoy, no,
Es muy conocida, orden de Melquisedec. Ya lo primero que nos llama la atención, la palabra orden, es decir, ordenarse. Implica disciplina, cierta disciplina. O sea, cierto ritual, cierto volver a, ¿sí? Pasar también tiempo, estar ahí, en orden a eso. Si no, está caos. ¿Estás orden o estás caos? Entonces estamos orden, es una orden a la cual nosotros vamos a pertenecer. Si vamos a pertenecer a una orden que no tiene institución, que no tiene nada, no, lo que tiene, por lo menos acá, porque sí creo que existe una orden de Melquisedec, pero es media como apocalíptica, ¿sí? Entonces, este orden de Melquisedec es un orden espiritual, es de conciencia. Entonces, orden de Melquisedec. Antes de Abraham, perdón, después de Abraham, después de Melquisedec, estaba Moisés. Vamos a empezar con Moisés, porque es el que instituye a través de Leví el sacerdocio. Entonces, con Moisés, el sacerdocio se recibía por herencia. Y solamente los miembros de la tribu Leví podían ser sacerdotes. Es decir, venías del hermano de Moisés, Aarón, y ya eras sacerdote, ¿sí? Porque era por herencia. En este sentido tiene un rasgo como burocrático, como de cumplimiento, no tanto de esencia. Obviamente hay los buenos y los malos, habrá, pero esta orden levítica, la orden de Leví, es una orden más burocrática, sin tanta conexión, más de oficio que de esencia. Entonces Levítico en la Biblia es el manual de los levitas. Todo lo que tenía que hacer un sacerdote en el tabernáculo, bueno, acompañó al pueblo hebreo durante los 40 años en el desierto de la diáspora, hasta llegar a Tierra Santa, y era donde estaba Dios adentro. ¿Sí? El tabernáculo tenía un atrio donde se hacían los sacrificios, un lugar santo, donde estaban los panes, y un lugar santísimo, donde solo el sacerdote entraba una sola vez. Después cuando Jesús cuando Jesús lo crucifican, eso se rasga la tela del tabernáculo. Eso significa también que ya no es para sacerdotes solo, es para todos. Se raya justo el telón del tabernáculo. O sea, no solo entra el sumo sacerdote una sola vez al año, sino que todos podemos entrar, porque cuando lo crucifican a Jesús, esto se rasga. Bueno, todo esto está en el Levítico, que todo está en el Levítico. Entonces solo son sacerdotes los que siguen una orden más burocrática en relación, también con mucho sentido y muchas cosas buenas con sentido, a Moisés. Pero hay un antecedente anterior, muy pequeño, es como una joya que hay anterior en la Biblia. Y es que lo que nos permite a nosotros ser sacerdotes, y a David ser sacerdote, y a Jesús ser sacerdote, que es la orden de Melquisedec. Melquisedec. También se escribe de otras maneras, ¿sí? Con K también, ¿eh? Bueno, resulta que antes de Moisés, entonces ya decimos Abraham, pero antes de que Abraham tuviera la H en el medio, antes de Abraham, Abraham, ¿sí? Viene de disputar guerras, generalmente la de Sodoma, la de Gomorra, de vencer en las guerras contra los 5 reinos, se dice, y le da tributo a un sacerdote, aparece en la Biblia, a Melquisedec. Melquisedec lo bendice a él, bendice a Dios, y le da el pan y el vino, sientan. Melquisedec le da al que viene de ganar al rey humano, al rey de la tierra, al que se está convirtiendo en el rey de la tierra, ya como sacerdote le da el pan y el vino, justamente la Eucaristía. ¿Sí? El pan y el vino le da a Abraham. Y Abraham le da el diezmo, hay que darle el diezmo, el 10% de toda una batalla. ¿Sí? Serían millones y millones de dólares. Le da a Melquisedec. Melquisedec lo bendice a él, pero también bendice a Dios. Entonces nos encontramos que antes de Leví, antes de Aarón, el hermano de Moisés, hay otro sacerdote. Por lo tanto, hay otra orden. Esta es la primera referencia a la Biblia de Melquisedec.
Hay muchos grabados desde el Renacimiento, de todos lados, de cuando Melquisedec bendice a Abraham y le entrega el pan y el vino. Y Abraham lo reconoce con el diezmo. Por lo cuanto el diezmo también comienza de ahí. Entonces hay una orden antes. No empieza todo en el Levítico. Que el Levítico es también bajado por Dios. ¿Sí? O sea, todos somos sacerdotes, de lo del Levítico y por fuera. Pero esta orden es muy especial. La orden de Melquisedec. Entonces, si volvemos el tiempo hasta Abraham, antes de Moisés, mucho antes de Moisés, vemos que un día, cuando volvía de la guerra a Abraham, se le apareció un sacerdote. Abraham le preguntó quién era, y él respondió, soy el rey de Salem. Salem después es Jerusalén, y Salem significa de la paz. Soy el rey de la paz. Soy el rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. Me llamo Melquisedec, que significa rey de justicia. O sea, la justicia, ser rey de la justicia, ser rey de la paz. Dice la Biblia que nadie sabe nada respecto de Melquisedec. Ya vamos a ver la otra estrofa. Este sacerdote no tiene origen porque simboliza a Cristo. Es Cristo mismo. No como Jesús, como encarnación de Jesús, sino como la esencia, como cristificación, como una actitud Cristo. Entonces Abraham, sin la H en el medio todavía, le dio los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec le dio el pan y el vino a Abraham. Ya vamos a ver bien qué simboliza el pan y el vino. Y lo bendijo. O sea, es un sacerdote que ya bendice. Ya él mismo se menciona como rey de la paz y se menciona como sacerdote del Dios Altísimo. En el Génesis dice, y Melquisedec, rey de Salem, rey de la paz, sacó pan y vino. ¿Se acuerdan Jesús en la última cena? Que mi cuerpo es el pan y mi sangre es el vino. Se sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo. Y dijo, bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, bendice a Dios también, que entregó tus enemigos en tu mano. O sea, que mueve lo espiritual, mata a sus enemigos. ¿Y qué son los enemigos? Bueno, todo lo que nos encadena son los enemigos. Son todas como metáforas. Los enemigos del pueblo hebreo serían, mi enemigo es, no sé, mi enemigo es mi timidez, mi enemigo es, ¿entienden? Son emociones. Entonces, y bendigo, sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio los diezmos de todo. Entonces acá hay algo importante. Melquisedec, como sacerdote, hace dos cosas. Bendice por un lado a Abraham y por otro bendice a Dios. ¿Sí? Y bueno, con esto demuestra que hay que estar conectado con Dios y con el hombre. Que por algo estamos en la tierra. Que por algo estamos en la tercera dimensión. O sea, desde el hombre no se olvida de Dios. Y de Dios no se olvida del hombre. Y esto es un antecedente de Melquisedec que empieza a ser así, un antecedente muy importante. Para los que encuentran o encontramos como la sinagoga, la iglesia, como un lugar de dominación o un lugar que no nos hace bien, que no hay Cristo. Entonces encontramos en Melquisedec la oportunidad de tener una relación personal con Dios, ¿sí? Sin intermediarios. Y ahora lo vamos a ver cómo eso se va bajando en la Biblia hasta nuestros días. Por lo tanto, hay una orden de Leví más estructurada, también más ritualística, pero que tiene un vacío de relación con Dios. No todos, ¿no? No hay que generalizar. Y otra de Melquisedec, que es la relación profunda con Dios, para tener frutos en la tierra. Y ese es el sacerdocio. Vayan anotando, vayan viendo que después vamos a hablar. Bueno, sigo desarrollando un poquito más. Después, la segunda referencia a Melquisedec en los libros de los Hebreos, uno de los escritores del libro de los Hebreos,
comprendió la mención del Melquisedec y escribió, este Melquisedec, dice la Biblia, en Hebreos, este Melquisedec, sacerdote del Altísimo, nuevamente, era también un rey de paz. Escuchen, si no es Cristo. Bueno, Cristo sí tenía madre. Sin padre ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. ¿Sí? Es decir, es muy enigmático Melquisedec. Viene de la nada y desaparece. De la nada o al todo. ¿Sí? No hay una biografía. Dice que es rey de la paz, es rey de la justicia por su nombre, no tiene padre ni madre. Es como Dios hecho sacerdote. Es Dios siendo sacerdote. Y permanece para siempre. Entonces está aquí ahora. Si la Biblia dice permanece para siempre, siempre, siempre. Entonces está Melquisedec. Por eso desde muchos lugares lo ven ejerciendo poder. Entonces, él está. Lo que tenemos que hacer es religarnos, religar, unión del humano con lo divino. La verdadera religión, religare, es la unión del humano con lo divino. No es una estructura. La estructura puede ayudar o puede interferir, depende de nuestras experiencias. Pero religar realmente, tener religión, es unir lo humano con lo divino. Y acá viene el que va a rescatar a Melquisedec cuando se le complique. Muchos años después David declaró, soy sacerdote de la orden de Melquisedec, no la de Leví. Esto lo escribo yo, ¿eh? Yo tengo otro sacerdocio, un sacerdocio eterno. ¿Sí? Y vamos a ver bien concretamente lo que dice David, ¿no? Pero David va a decir, yo soy sacerdote de Melquisedec, cuando lo quieran restringir. Entonces Melquisedec fue rey de Salem, Jerusalén, con el tiempo. Salem con el tiempo se va a llamar Jerusalén. Rey de paz, rey de justicia, y rey de justicia es el significado del vocablo hebreo de Melquisedec. Y sacerdote del más alto Dios. El más alto Dios. Porque va a haber un momento, David, ¿qué hace David? Lo primero que hace David es, bueno, antes tocaba el arpa para Saúl, pero lo que va a hacer David es matar a Goliat. ¿Y qué es Goliat? Bueno, Goliat es el gigante de nuestros problemas. En otros cursos lo vimos como el sol negro, pero es matar al gigante. Nadie se animaba a matar al gigante, porque dice la Biblia que Goliat, hace siglos que el pueblo de Goliat, los filisteos venían dominando al pueblo hebreo. Entonces, si yo mato mi problema, mato al gigante, mato también lo ancestral. Entiende como todo lo que es holístico se va reuniendo en un mismo concepto. Para David, ¿quién era el gigante? Para todos, para Saúl, que venía de ganar un montón de guerras, que fue el anterior rey. El primer rey que ponen es Saúl. Nadie quería reyes. Nadie quería reyes, pero el pueblo sí. Dios no quería que haya reyes. El pueblo hebreo insiste para que haya reyes. Y el profeta, que era Samuel, bueno, quieren reyes acá. Y lo unge con aceite a Saúl. ¿Sí? A Saúl. Porque Samuel, bueno, a Saúl. ¿Sí? Después, cuando Saúl hace una macana con respecto justamente al sacerdocio, viene David. Pero antes, David mata a Goliat, es decir, para él, que dice la frase de fe más importante que se haya dicho, que es, si Dios está conmigo, ¿quién en contra? Es la frase de la fe, porque si Dios está conmigo, ¿quién en contra? Es decir, cuando salgo a la calle, cuando voy al trabajo, con un amor, en donde seas, Dios está conmigo, vos tenés que decirte esa frase. Ya está, listo. Ya nada te puede pasar. Es tan simple como aceptar la frase de David. Si Dios está conmigo, ¿quién en contra? No hay contra, no hay un poder mayor a Dios. ¿Entienden? ¿Hasta qué punto? Y me incluyo, somos ateos, porque si siempre decimos,
si Dios está conmigo, no puede haber nada en contra, nada puede llegar. Eso lo dice David después. Pero el momento se va recitando algo y va contra Goliat. Nunca le tiene miedo a Goliat, porque David era un pastor, que era como lo más pobre de todo, de Roma y de los que estaban dominados por Roma, etcétera, etcétera. Va y mata, justo en el tercer ojo, ¿no? En el ojo, a Goliat, a los problemas. Entonces David, que después tiene sus problemas, que termina también siendo muy difíciles con las mujeres y que asesina después, bueno, que pierde poder, que no le puede hacer el templo a Dios porque Dios le dice, estás manchado de sangre, lo va a hacer tu hijo, que es Salomón. No va a perder una sola batalla. David no va a perder una sola batalla. ¿Por qué? Porque David aprendió a mover el mundo espiritual para mover la tierra. Es decir, el único ejemplo del rey en la tierra, rey de Salem, y además sacerdote es Melquisedec. No había de las dos estados. Y con los levíticos nunca podía ser, o eras rey o eras sacerdote. Eso no había mezcla. No se podía mezclar. Pero David empieza a hacer cosas de sacerdote. David entiende que si mueve lo espiritual puede mover lo de la tierra. Si mueve lo espiritual puede tener frutos en amor, salud y demás. Y empieza a hacer cosas de sacerdote. Y Dios había matado a todos los que querían hacer cosas de sacerdote siendo rey. Pero David dice que por orden de Melquisedec él lo hace. Rescata a Melquisedec. Por la orden, lee un salmo, descubre la tercera referencia de la Biblia a Melquisedec, se agarra de ese salmo y destruye a todos sus enemigos. Los enemigos son las emociones, volvamos a eso. Entonces nosotros tenemos que ordenarnos en Melquisedec. Tenemos que tomar ese salmo, volver a Melquisedec. No podemos dejar de ser sacerdotes y sacerdotisas de nuestra vida. Le fue bien a David, ¿sí? Se animó a hacer cosas de sacerdotes no siendo sacerdote, pero siempre invocando a Melquisedec, que es Cristo mismo, porque no tiene origen ni tiene fin. Acá lo vamos a desarrollar bien precisamente. Antes vamos a pasar por el pan y el vino, porque ¿qué hace Melquisedec? Le da pan y vino. La Eucaristía, le da el pan y el vino antes que Jesús, en la última, muchísimos años, milenios antes de que Jesús diera el pan y el vino a los apóstoles, en la última cena. Y que la iglesia lo instituyera como evento expiatorio de nuestros pecados. Entonces, porque siempre está Melquisedec, será sacerdote por siempre. Entonces no es antes cronológicamente. Es como decir, es antes en el tiempo cronos, pero no es antes en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ahora. El tiempo cronos, sí, vieron que hay dos tiempos, el cronos y el tiempo más esencial. Bueno, en el tiempo esencial, que nosotros cuando hacemos meditaciones, cuando canalizamos, acá conozco a todos, estamos en ese tiempo eterno. Bueno, en ese tiempo eterno está Melquisedec. El tiempo cronos pasó hace mucho. ¿Sí? Entonces, vamos al pan y al vino. Esto me interesa mucho, lo del vino. Nada, mentira. El pan y el vino, fíjense. El pan y el vino como sacramento sustituto del sacrificio. Acá está Melquisedec con el pan y el vino. Porque, ¿qué pasó? En la época de Abraham, Melquisedec pone el pan y el vino para que no haya sacrificios de sangre. ¿Cuándo deja haber sacrificio de sangre? Salvo ciertas religiones que lo siguen usando y no le da tantos resultados, porque siguen siendo pobres, siguen siendo difíciles, siguen siendo... el sacrificio de la sangre, Melquisedec ya la quiso sacar muchísimos años antes, estamos hablando de 2000 años antes de Jesucristo, lo quiso sacar Melquisedec, o más, me perdí ahí, pero muchísimos años más. No quería sacrificios,
quería el trigo y la uva, porque son del sol, son de los vegetales del sol más puros, que con la mano del hombre se termina de divinizar en vino y en pan. Pero el trigo y la uva son productos del sol, son los productos más genuinos del sol, en cuanto a vibración solar. Por eso se instituye la vid y el trigo, o sea, el pan y el vino. Bueno, Melquisedec quiere instituir para que no haya sacrificios en los altares, pero Abraham le parecía poco no sacrificar, ¿vieron? Porque ¿cómo entendía el hombre de la época que realmente estaba ligado si no había un sacrificio, ¿no? De sangre y demás? Después, bueno, con la sangre de Cristo ya no hubo necesidad de ningún tipo de sacrificio así, ¿sí? Aunque se sigue usando. Entonces, el pan y el vino como sacramento sustituto de los sacrificios. El pan y el vino es comer y beber de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que beber y comer de Cristo. Comer significa que entre en nosotros. Beberlo también que entre en nosotros. ¿Y cómo entra? Bueno, con todo lo que dijimos antes y en los cursos. Con intimidad, con relación, con vínculo, involucrándolo en nuestro vivir. Entonces nosotros, nuestra tarea, ¿qué es? Comer y beber de Cristo. Comer es, en toda la Biblia, comer significa tomar sabiduría, ¿sí? Y Cristo muchas veces habla de beber, que beba, ¿no? A la samaritana, que beba del agua eterna que nunca más tendrá sed, porque es el agua de Cristo. Si bebía esa agua, nunca más tendría sed. Entonces, son los productos más nobles del sol, el trigo y la uva. El trigo y la vid como productos más nobles del sol. El pan y el vino ya no son elementos meramente naturales, sino que son elementos elevados energéticamente por el hombre, porque el hombre trabaja el trigo con sus manos y lo eleva energéticamente. Trabaja la uva con su mano y la eleva en vino. Entonces, estos elementos fueron predestinados, el pan y el vino, o el trigo y la vid, por Dios para cumplir esa función de ritual. La reconexión con Dios, porque Eucaristía significa agradecer. Es agradecer a Dios. Es comer y beber a Cristo. Entonces nuestra tarea es comer y beber a Cristo. Porque Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, comer pan de amor es comer vino de amor. Entonces, en términos mágicos, alquímicos, los elementos con que se elaboran el pan y el vino, es decir, la uva y el trigo, son los elementos más perfectos que la naturaleza produce dentro del reino vegetal. El pan y el vino son medios por los cuales Cristo se manifiesta y opera en nuestro plano. Entonces, ¿cuál es nuestra uva para hacer la alquimia de nuestro vino, no? ¿Qué uvas tenemos? ¿Qué dones tenemos? ¿Cuál es nuestro elemento primario para producir para los demás? Para que la gente se embriague en Cristo, para que la gente se embriague en nuestro ser. Entonces, ¿cuál es nuestra uva? Nos tenemos que preguntar cada uno. ¿Cuál es nuestro trigo para hacer la alquimia de nuestro pan? ¿Sí? ¿A quién le podemos ofrecer que coma de nuestro pan? ¿A quién que tome de nuestro vino? ¿Sí? Entonces, ¿en qué somos nosotros buenos? ¿Dónde está nuestro talento? ¿Dónde está nuestro propósito? Porque eso es nuestra uva, nuestro trigo. Ahora nuestra uva, nosotros tenemos que pasar mucho tiempo en la uva, la tenemos que hacer fermentar nuestra uva, para que la gente se embriague de nosotros, de lo que nosotros damos dulce, de nuestra dulce sangre, digamos. Es decir, la gente tiene que conocer nuestra mejor versión. Del don, que es la uva, nosotros tenemos que producir nuestro vino. ¿Y cómo la producimos? Bueno, con foco, con atención y pasando horas en nuestro don. Si pasamos muchas horas en nuestro don, en la uva y en el trigo, la gente puede comer de nosotros, de nuestra carne y de nuestra sangre. Es decir, alimentarse de nuestra sabiduría, alimentarse de nuestro amor, alimentarse de nuestra paz, alimentarse de nuestra alegría,
alimentarse de nuestra esperanza, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer cuál es nuestra uva, cuál es nuestro trigo, y elaborar, ¿sí? Y después Jesús demostró que agradeciendo, siempre la Eucaristía es agradecer. Agradeciendo un pan puede darle de comer a miles. ¿Se acuerdan? Partiendo el propio pan. Se habla de multiplicación, pero yo no sé si se multiplicó. En realidad, fue partiendo. Jesús le da el pan a los apóstoles y los apóstoles vuelven a partir, y siempre que se partía volvía a aparecer. Se habla de multiplicación y entiendo, está bien porque se multiplica. Pero en realidad es la partición del pan. Siempre más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿sí? Pero bueno, del pan nuestro se pueden alimentar 5.000, que eran 5 panes y 5 peces. Bueno, él los partió, los partió, los partió para 5.000 personas hambrientas. Es decir, el pan que Melquisedec le da a Abraham y que después Jesús, como Melquisedec, le da a los apóstoles lo parten y uno se va, bueno, uno se va para allá, otro se va para allá, otro se va para allá, y va repartiendo el pan. Es decir, es como, digamos, yo esto lo aprendo y le doy mi pan. Se le doy mi pan a Jorge, a Nelly, a Gladys. Pero después Nelly, a Jorge y Gladys, ese mismo pan, que es el conocimiento, se lo dan a otros. Y esos otros se lo dan a otros. Entonces nunca se sabe de dónde termina donde nosotros lo que empieza, el pan que nos damos. Siempre estamos multiplicando panes y peces. ¿Sí? Siempre multiplicamos. Entonces, ¿qué tipo de pan multiplicamos? ¿No? ¿Qué tipo de pan? Porque también podemos multiplicar algo que es malo. Nada es malo, porque después tiene un aprendizaje, pero se entiende. Entonces, Jesús demostró que agradeciendo, porque siempre que partió el pan y agradeció, Eucaristía, para darle comer a miles. En Mateo dice, acá vamos en la última cena, ya vamos a Jesús. Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan y después de hacer una oración, lo partió y se lo dio a los discípulos y le dijo, toman, coman. Es una orden, tomen, coman. Esto representa mi cuerpo. Y tomó una copa, le dio gracias a Dios, le dio gracias, oración, le dio gracias, y se las dio a ellos diciendo, beban de ella, todos ustedes, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto. O sea, hay un pacto entre nosotros ahora. El nuevo pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas, para que sus pecados sean perdonados. Entonces, con el pan y el vino, nosotros tenemos el verdadero pacto, que ya viene de Melquisedec, de comer y de tomar a Dios. ¿Sí? Bueno. La primera vez que Jesús le dijo a sus discípulos que recordaran su muerte, habló de un pacto, de un acuerdo. Entonces hay un acuerdo que nosotros tenemos, un pacto, el verdadero pacto. Es con Jesús, es con Cristo, es con el alto Dios. Este pacto abrió la puerta para que ellos, los discípulos y otras personas, llegaran a ser reyes y sacerdotes con él en el cielo. No reyes acá, en este caso, sacerdotes con él en el cielo. De los millones de personas que recordarán la muerte de Jesús, solo los que forman parte de ese pacto comerán del pan y beberán del vino. Que es iluminarse, que es estar lleno de amor, que es haber entendido la lección. ¿Sí? Porque también dijo Jesús, es una puerta angosta por la que se entra. Entonces tenemos que formar parte de ese pacto. ¿Qué implica formar parte de ese pacto? Bueno, entregar lo que no somos. Tenemos que entregar lo que no se tiene confianza, los que no se creen, no tienen autoestima espiritual. Hay que entregar el escepticismo, hay que entregar la falta de fe, la desconfianza. Hay que entregar el pensar que somos humanos, ¿sí? Cuando en realidad tenemos este origen divino. Todos somos marca Dios, ¿sí? Es mentira que me llamo Bentancur, Ibarra, o sea, me llamo Bentancur, pero Bentancur, Ibarra,
Massa, Cabrera. No es tu marca, no te fabricó Bentancur, ni Ibarra, ni Massa. Te fabricó, el que te fabricó es Dios, la marca nuestra es Dios, somos de fábrica, somos de diseño perfecto, somos de fábrica Dios, ¿sí? Bueno, entonces el pacto, nosotros tenemos un pacto a través del pan y del vino con Jesús, y eso no viene de los levitas tanto, aunque nos pueden ayudar, eso viene de volver a ordenarnos con Melquisedec. Es decir, no respetar tanto las instituciones humanas. Lo que yo tengo que respetar es la frecuencia crística. Y Cristo es una actitud. Cristo es una forma de vivir. ¿Sí? Entonces el nuevo pacto. Debemos beberlo y comerlo. ¿Qué es beberlo y comerlo a Jesús? Bueno, estar en cada acto con Él. Compartir con Él. Entonces nuestro pacto de comunión de amor en el sacerdocio de orden del Melquisedec. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una ejercitación, como para entrar en calor. Bueno, vamos a hacer una ejercitación, unas respiraciones. Tienen agua, ¿no? Muy bien, bueno. Vamos a conectar directamente. Muy bien. Cerramos los ojos. ¿Están ahí? Sí. ¿Estamos todos? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahora? Bueno, bien, bien. Ausencia manejando, qué raro, ya la extrañaba manejando. Bien, bien, gracias por estar, ausencia en todas las condiciones. Bueno, entonces cerramos los ojos. Estamos en Jerusalén, en Salem, porque estamos en la paz. Jerusalén, Salem, no son lugares, aunque sí hay ciudades que se llamaron y se llaman así. Jerusalén y Salem es esta paz que estamos sintiendo cada día más porque nos proponemos, porque nos vinculamos a la paz. Estamos en Salem cuando estamos en paz. Esa es nuestra ciudad, que es una ciudad de agradecimiento, de bendiciones. Y ya lo decimos todos a la vez. Yo bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo en el nombre amado de Jesús. O yo bendigo en el nombre del Altísimo Dios. Porque yo soy sacerdote. Hoy voy a ser sacerdote de la orden de Melquisedec. Yo como el pan, yo tomo el vino. Yo bebo y como a Cristo. Y Cristo es una emoción que nosotros bajamos a nuestro cuerpo. Jesús bajó a su cuerpo el Cristo, la cristificación, la acción de Cristo, la actitud crística. Siento a Cristo en el aire y lo empiezo a inspirar. Sé que en el aire está Cristo, sé que en el aire está Jesús, lo inspiro y me lleno de Cristo. Lo retengo para que cada célula ame ese poder y exhalo todo lo que divide, Satán, diablo, Satana, decía San Benito, lo exhalo. Entonces me quedo con Cristo, me quedo con Dios, el alto Dios, inhalo, y toda mi sangre es esa sangre dulce de Cristo.
por poder del corazón, por poder de mi mente, sin intermediación, invoco a Jesús, lo convoco en mi ser. Jesús dejó su impronta en el etéreo muy cerca de nosotros. Su ministerio está vibrando y emite energía hacia nosotros. En cada inspiración la aceptamos, la profundizamos. Ya no quiero vivir sin Jesús. La vida sin Cristo me resulta sosa, me resulta triste, me resulta vengativa, odiosa, tiene fealdad. En cambio, inspiro Cristo y me lleno de alegría. Es una persona, Cristo es una persona que entra a mi persona. Es como si nosotros fuéramos el agua del té y el saquito del té es Cristo y va tiñendo de ese color nuestro cuerpo. Es decir, somos dos en uno, pero tomo el color de Él. Su presencia es muy real. Y ya no quiero vivir sin su presencia. Me lleno de Cristo porque ya empiezo a ser sacerdote de Melquisedec. Ya empiezo a estar en orden con una vibración milenaria. Inspiro Dios, inspiro amor, inspiro paz, inspiro los atributos de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Y Jesús era entusiasta, Jesús sanaba, curaba, amaba. Si yo incorporo un 0,001 de Jesús, ya soy otra persona. Ya no nos interesa nada de que no esté Jesús. Y no es solo nombrarlo, es vivirlo, es relacionarse con tus hijos, con tus padres, con tu pareja. Es hacer todo lo que hacen las mujeres y los hombres, pero con Jesús, a ver, incorporado. Entonces, antes de decidir, ¿y qué haría Jesús en este caso? No hagamos nada en desorden o en caos, todo en la orden de Jesús, de Melquisedec, antes de hablar, antes de elegir, siempre consultamos a nuestro Cristo interno. No podemos no consultarle, porque vive en nosotros. Es la segunda venida de Cristo, de Jesús, es en nosotros. Por orden de Melquisedec me hago sacerdote, sacerdotisa de mi propio cuerpo. Yo soy gobernando mi cuerpo. Yo soy Jesús gobernando mi ser. Por eso entrego mi mente, mi cuerpo y mi alma, me vacío para que me llene el ser. Dejo que el saquito de té entre en mi cuerpo. Y a mis aguas emocionales se van tiñendo del color del té. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Dejo entrar a Jesús. Jesús dijo que si le abríamos la puerta de nuestro corazón, Él iba a volver. Y nosotros le creemos, porque somos de esta orden. Le creemos a Jesús. Jesús dijo, milagros más grandes haréis. Y nos sacamos la baja estima y le creemos a Jesús. No hay un Goliat, porque Dios es más grande. Es la fe,
es la paz, es el amor. Y hay un átomo crístico del que se habla, que está en el agua, en el fuego, en el aire, en la tierra. Es decir, en cada partícula, en cada átomo hay Cristo, tiene un corazón de Cristo. La física cuántica habla de un centro de luz. Ese centro es Cristo. Entonces cuando tomamos agua, tomamos Cristo. Comemos fruta, comemos a Cristo. En el pan, en el vino, está su cuerpo, está su sangre. Y sabemos que fuera hay fealdad. La belleza está en esta comunión, en esta Eucaristía verdadera, que es el agradecer. Tomamos contacto con Jesús, tomamos contacto con Cristo. No baja ni sube, solamente está en el corazón, en el sagrado corazón. En cada latido de nuestro sagrado corazón late Jesús. Y estamos en esta orden de amor y de paz. Podemos poner las manos en rezo. Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo. Gracias. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Por este contacto, por esta dicha de existir en Él y Él en mí. Que así sea. Amén. Muy bien, vamos abriendo los ojitos. Bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, pues seguimos, después vamos a hacer. Es muy íntima la charla de hoy. Estamos, en relación a los cursos míos, estamos los que ven grabados, los que tenemos que estar, así que vamos a poder compartir. Bueno, esta comunión es insustituible. No hay nada, aunque hayamos sentido un 1%, ¿no? No hay nada que se compare a entrar a la orden de la experiencia personal con Jesús. ¿Sí? Nadie se puede atribuir por nosotros ese rol. Si nos pueden ayudar, si pueden colaborar, pero nadie se lo puede atribuir. Ni un sacerdote, ni un pastor, ni un rabino, ni yo, ni un maestro espiritual. Nadie, eso es algo personal. Entonces, ejercitación. Hay que ejercitar en Cristo. Hay que hacer ejercicio, hay que sacar venas fuertes en Cristo. Hay que muscular ahí. Hay que experimentar. La palabra más linda es experimentarlo. Hay que tener experiencia en Cristo. Bueno, eso es lo que hizo el rey David. Cuando venció a Goliat, ¿sí? Y cuando tocaba, bueno, acá las canciones siempre, los salmos, hacia mirando a Dios. Vamos al rey David porque es el que rescata a Melquisedec. Entonces, en el Antiguo Testamento el rey nunca podía ser sacerdote. Y el sacerdote no podía ser rey. Solo lo había sido Melquisedec. Pero nadie se acordaba de Melquisedec, que había sido rey de Salem y sacerdote del Altísimo. Bien, a David, el profeta Samuel, lo unge como rey. ¿Sí? Samuel, sí, lo unge como rey. Y nunca como sacerdote, porque era Samuel mismo. Pero hay muchos pasajes en los que David después cumple el rol de sacerdote. ¿Por qué? Porque rescata a Melquisedec. Entonces David encontró un versículo que fue la llave que le permitió ser rey y sacerdote, las dos cosas a la vez. Dice el Salmo 110, juró Jehová, Jehová yo soy,
juró Jehová, es Dios, bueno, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, David, cuando tenía muchos problemas, una peste o una hambruna, y después para las guerras, hacía cosas de sacerdote. Decía, yo soy sacerdote por el rey de Melquisedec. Cuando trae el arca del pacto, que estaba perdida, lo habían perdido y estaba en una casa 20 años, el arca del pacto era donde era la representación de Dios, donde habían cruzado todo el desierto, los 40 años y demás. Bueno, ahí estaba Dios en el arca del pacto, que lo tenían perdido. Él lo quiere recuperar, pero eso solo un sacerdote lo podía hacer. Lo quiere volver a llevar a Jerusalén. Y lo lleva. Y ahí dice, lo llevo por orden de Melquisedec. Entonces nosotros, frente a cualquier problema, por Melquisedec, somos los sacerdotes. Entonces, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces David ya era rey, por un lado, tenía autoridad. Bueno, Saúl lo había perseguido, bueno, Saúl, que había perdido la voluntad de Dios, termina cayendo y sigue David. David ya era rey, tenía autoridad y poder en la tierra. Entonces, ¿por qué quería ser sacerdote David? Si ya era rey. Bueno, y acá está lo importante, porque había descubierto que si movía el mundo espiritual, en el mundo terrenal le iba a ir excelente. Es decir, que a nosotros nos va a ir excelente si nos comunicamos con lo espiritual, como hicimos recién. Si no perdemos esa noción, por el mundo te va a querer distraer. Entonces, descubrió David que moviendo el mundo espiritual podía mover el mundo natural. Por eso actuó más como sacerdote que como rey. Es el primero, porque antes si no eras levita y entrabas en el lugar santo, te fulminaba un rayo. Hay un montón de veces que pasó eso. O mismo Saúl, el anterior a David, rey anterior, el primer rey, quiso hacer una ofrenda, como el profeta no llegaba y estaba la guerra, hizo una ofrenda. Y ahí perdió el favor de Dios. Pero no David, porque David lo hizo por Melquisedec. Entonces nunca perdió una batalla. Entonces, ¿desde dónde nos paramos nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar de la vida? De enunciación. Si decidimos pararnos en el sacerdocio, nos irá bien en el trabajo, en la familia, en la salud, en los desafíos, en los negocios, porque muevo lo espiritual, muevo todo. Porque somos metafísicos, primero físico y después espiritual. Es decir, por un lado está el cielo, dicho por Jesús, pero si lo dice la física cuántica, habla del campo cuántico. Y también quinta dimensión para arriba sería todo esto. El cielo sería traer el cielo a la tierra. Campo cuántico de infinita posibilidad donde podemos tomar, donde está la variable de nosotros que querramos. Solo necesitamos tomarla. Y la quinta dimensión. Pero el sacerdote que oficia misa de vinculación al cielo, o mis creencias limitantes o expansivas, o la fe, o el ateísmo que tenga, es la cuarta dimensión. Esto es el molde para bajar el cielo. El mejor sacerdote es Cristo, el mejor modelo. Y después tenemos la tierra, esto en el lenguaje bíblico. Después tenemos las áreas de la vida, es decir, dinero, amor, salud, trabajo, emociones. Y eso es la tercera dimensión. Es decir, si yo soy sacerdote del cielo y de la tierra, tengo que traer el cielo a la tierra. Como nos conectamos recién, tenemos que conectarnos para tener frutos en la tierra, porque Jesús decía, por sus frutos lo conoceréis. ¿Entienden? Entonces tengo que tener las creencias, la fe expansivas para bajar de acá arriba.
¿Qué dice la psicología? Que la conciencia es la que pide que baje la supraconciencia a la psicología cognitiva, ¿no? Al inconsciente. Es decir, tenemos tres mentes: mentes consciente, inconsciente y supraconciencia. ¿Cuál es el negocio? Traer la supraconciencia y que impregne el inconsciente, porque el inconsciente es el que siempre pusa por salir, dice Freud. Entonces, el inconsciente es realmente el que nos maneja, porque lo consciente es lo que nosotros podemos tener como decisión, pero nos maneja toda una marea, todo un mar inconsciente. Yo lo que tengo que hacer es impregnar mi inconsciente de supraconsciente, que es la quinta dimensión, el cielo. Es lo que decía, así en el cielo como en la tierra. Y eso lo hace el sacerdote. ¿Sí? Entonces, acá el cielo, o como decía, también acá decía, también decía Platón, mundo inteligible, y era el filósofo, el filósofo lo podía bajar al mundo sensible también, ¿no? Sensible. Entonces, después lo acomodo bien para que quede derechito, ¿sí? Pero la idea es que siempre acá arriba, siempre tenemos que mover lo espiritual, siendo íntegros en la cuarta dimensión para bajar acá a la tierra. Son las creencias, ¿vieron? Esto lo hablamos siempre, mis creencias es que todos los hombres son iguales y abandonan, ¿cómo va a ser el hombre que venga a tu vida, no? Así, porque es la creencia, no podés creer un tipo que sea diferente. Y si es diferente, no lo vas a entender. A cambio, si mi creencia es que todos los que tienen dinero son gente estafadora, entonces el mundo no me va a permitir que yo tenga dinero, porque no va a querer yo me voy a sentir estafador. Son las creencias, ¿vieron? Lo mismo con la salud, lo mismo con todo. Jesús le llamaba la fe, tu fe te ha salvado. Yo tengo que tener las mejores creencias expansivas. Tengo que ser sacerdote para bajar realmente lo de arriba a la tierra. ¿Sí? Bueno, entonces, el mundo espiritual mueve el natural. Somos real sacerdocio, somos sacerdotes para lo espiritual y reyes para lo natural. A nosotros nos va bien en el cielo y en la tierra. Dice el libro de Samuel. Y edificó allí David un altar a Jehová. ¿Ven? Ya David empieza a hacer cosas de sacerdotes. Y edificó allí David un altar a Jehová. Y sacrificó holocaustos, porque no trabajaba el pan y el vino. Hasta Jesús no se volvió a trabajar el pan y el vino. Quedó como Melquisedec ahí colgado. Y edificó allí David un altar a Jehová. Y sacrificó holocausto, porque fuego hacia Dios, y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Es decir, el rey estaba actuando como sacerdote. Él podía haberle dicho al sacerdote que levantara el altar, pero lo hizo David mismo. David mismo se confirió ese lugar. Y acá va algo muy interesante. También el arca del pacto con Dios, porque habían abandonado habían abandonado Egipto, habían abandonado Egipto, hicieron un pacto con el pueblo hebreo, que significa más allá del mar, pero significa en realidad más allá de la tierra, extraterrestre. También el arca del pacto estaba abandonada. En el arca del pacto acá están los dos querubines, y adentro está Dios mismo. Entonces, también el arca del pacto estaba abandonada, y David decidió llevarla de regreso a Jerusalén. Era una tarea de sacerdote, pero él dijo, no hay problema, porque yo soy sacerdote según el orden del Melquisedec. Y ven la cítara, ven, y él hacía fiestas, trajo al campamento, porque no podía construir el templo, no lo podía construir él, el hijo sí, y en el campamento trajo
el arca del pacto, y durante la noche había siempre fiestas, sonido del chofar, había flautas, había citas, o sea, había fiesta alrededor del pacto. Era una conexión de Dios con alegría, con sonido, con música, porque hay mucha gente que vive la espiritualidad en forma tortuosa, en forma de astral, de espíritus malignos. No, era cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén, tierra de paz, era una fiesta continua. Entonces, si nosotros tenemos el sacerdocio de Melquisedec, traemos a Dios a nuestro campamento, va a haber fiesta, va a haber alegría, va a haber trompetas, va a haber ángeles, arcángeles, todo el equipo que nosotros tenemos, nuestros ángeles, nuestros arcángeles, es una fiesta en realidad, es una alegría de vivir. ¿Sí? Entonces David hacía hasta altas horas de la noche y entraba todo el pueblo, todas las personas, nadie se quedaba afuera, no era para algunos, digamos, ¿entienden? Eran para todos, la decisión de estar, la decisión de estar. Entonces después es finito el camino de que uno elige, porque uno elige otras cosas, pero todos estamos invitados, ¿sí? Muchos somos muchos somos los propuestos, los convocados, y pocos los elegidos. No hay problema, porque yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec. Y acá venía lo que decía, y mientras danzaba David, danzaba, vivía la presencia del Señor y disfrutaba del Señor. No es una tarea, es un disfrute, ¿sí? No es porque Dios es vengativo o es difícil, no, es porque es bueno. Entonces David no fue a recuperar el arca solo, sino que llamó también a los levitas, porque ahora el sacerdocio era de todos. Los levitas los querían circunscribir a sí mismos, pero es de todos. Tampoco están afuera los levitas. Entonces, cuando disfrutamos de él, los ángeles se activan, la gloria se derrama y el poder de Cristo nos inunda. Es una fiesta, es un festival. Hay música, hay chofares, hay trompetas, hay cítaras, hay cuerdas, hay ángeles. Entonces, eso. Y con David, esto es punto y aparte, con David los sacerdotes también iban a la guerra. Porque también le decía Jehová, rey de los ejércitos. ¿Por qué? Los ejércitos para luchar contra lo que a mí me hace daño. Entonces, ellos no se dedicaban a cubrir a los soldados en oración, sino que iban con sus armas de adoración declarando la victoria. Entonces ellos tocaban el chofar, tocaban la trompeta y alentaban, somos el ejército de Dios, vamos por Dios. ¿Y eso qué significa metafóricamente? Bueno, significa que nosotros vamos por la victoria en nuestra vida, en contra de nuestras cadenas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces muy importante recuperar la orden de Melquisedec, nuestro propio sacerdocio, nuestra vinculación directa. Y eso es recuperar a Jesús, es recuperar el Cristo. ¿Sí? Porque decíamos el otro día en sanación emocional, lo que vive es la resurrección. Eso es lo que vive. La muerte ya no vive. No existe la muerte. Lo que realmente existe es la resurrección. Por eso Cristo nos amó primero. Antes de amarlo nosotros, Él nos amó. Él muere para expiar. ¿Sí? Por eso es tan importante de muchos lados. Bueno, con Jesús hay muchas conjeturas y todas están bien, no hay ningún problema con ninguna. Pero es importante el concepto de la resurrección, porque eso es lo que vence a la muerte. Si no hay resurrección, gana la muerte. Seguimos en Satania. ¿Entienden? La resurrección es la que vive. Y la resurrección es que se encara en cada área de nuestra vida.
El gran triunfo de Jesús es vencer a la muerte. La muerte había pensado que le había ganado. Otro más que cae, otro más que es crucificado. Pero Él al resucitar, nos resucita a nosotros. ¿Sí? Por eso lo amamos tanto a Jesús, por eso es tan importante. Porque Él se sacrifica primero. Y Él al morir, supuestamente al morir, empieza a vivir para nosotros siempre. Empiezas a formar parte de nosotros para siempre. Entonces, siempre que llamamos muerte es a una área de la vida. Tenemos que entregarle a la cruz o entregarle al altar, bueno, cierta área de la vida. Ahí donde nosotros nos sentimos como encadenados. Eso que nos tiene mal no es la verdad, es la mentira, porque lo real, el real sacerdocio es en victoria. Entonces nosotros tenemos el poder de resurrección, ¿sí? Y eso nos da mucha paz, nos da mucho amor. Ya entendemos más a nuestros hijos, más a las parejas. Todo esto para llevarlo a lo cotidiano, porque no hay muerte en nada. Hay aprendizaje, hay amor, hay resurgir, resucitar en todo. Entonces, ¿en qué resucitamos? En el amor de Cristo. Y acá viene lo más importante. Asumir a Cristo en nuestro interior nos da el derecho a ingresar a la orden de Melquisedec. ¿Cómo ingresamos a esa orden? Porque muchos dicen con juramento, sin juramento, que no, eso no importa. Asumir a Cristo en nuestro interior, asumiendo a Cristo en nuestro interior nos da derecho a ingresar a la orden de Melquisedec. Y como dijimos en diciembre, la segunda venida de Cristo es a nuestro corazón. ¿Sí? Entonces estamos en la orden de Melquisedec cuando Cristo está en nuestro corazón. Y cuando resucitamos y hacemos que todo resucite, de nuestro sagrado corazón todo es resurrección. Resurrección de mi pareja, resurrección de mis hijos, resurrección de mi abundancia, resurrección de mi paz, resurrección de mi salud, ¿sí? Sin preocuparme, sino ocupándome de brillar, de ser el sol, de ser el Cristo, porque si todos venimos a ser igual. Cristo dijo, permanece en mí, entonces soy Él, ¿entienden? Sin vanagloria, sin nada, lo único que hago es ordenarme en la orden de Melquisedec, ¿sí? Que vamos a hacer ahora. Y después vamos a la participación de ustedes. Entonces, vamos a hacer una meditación y en determinado momento yo los ordeno a cada uno, leo acá los nombres, y bueno, ustedes pueden aceptarlo interiormente, ¿sí? Lo pueden aceptar interiormente. Se van fijando cómo se siente. Bueno, entonces vamos a empezar la meditación. Bueno, podemos poner las manos en plegaria. Cerramos los ojos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Sentimos las bendiciones que nos llegan y nosotros las damos o porque la pronunciamos a personas o con la mente. Somos bendecidos para bendecir. Somos agradecidos para dar gracia. El estado de gracia es todo lo que yo puedo aceptar de Dios, que vive en una planta, que vive en el mineral, que vive en las mascotas, que vive en el prójimo. Inspiro luz, inspiro amor y hago oración. Jesús te amo, Jesús te adoro. Gracias por ordenarme, Melquisedec. Gracias por estos iniciados que vuelven a recordar la orden de paz, la orden de amor.
y el poder personal para brillar, para ser soles que alumbran a otros, soles que alumbrarán a otros. Es el pan que se multiplica, que se parte, que yo te doy para que des. Entonces Dios, Jesús, hago oración para el amor, para la paz. Te pido sabiduría, confianza, poder, amor en estas almas que se reinician en mí. Yo sé que la oración es oro puro, y hago oración para la felicidad de todos nosotros aquí presentes. Siento el sol entrar en nosotros, siento la presencia del Maestro, siento la presencia de su Madre, la Virgen María, dándonos compasión, amor, eternidad. Voy a reiniciar a estas almas en el orden de Melquisedec para su propio sacerdocio, para que muevan los frutos aquí en la tierra, para que hablen, para que vivan en paz y en amor. En Jesús, Gladys Cabrera, comes el pan de Cristo para tu resurrección. Y bebés, Gladys Cabrera, el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Gladys Cabrera, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Que así sea y así será. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Teresa Esther Maza, comes el pan de Cristo para tu resurrección. Y Teresa Esther Maza, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y ahora no se arrepentirá, Teresa Esther Maza, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Que así sea y así será. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Ana Luisa Vallejo Soto, comes el pan de Cristo para tu resurrección. Y Ana Luisa Vallejo Soto, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Ana Luisa Vallejo Soto, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Nélida Ledesma, comes el pan de Cristo para tu resurrección. Y Nélida Ledesma, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Nélida Ledesma, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Jorge Sol Pasos, comes el pan de Cristo para tu resurrección. Y Jorge Sol Pasos, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Jorge Sol Pasos, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Te amo, te amo, te amo.
En Jesús, Judith Bentancur, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Judith Bentancur, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová y no se arrepentirá, Judith Bentancur, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Leo, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Leo, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová y no se arrepentirá, Leo, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Gerald, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Gerald, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová y no se arrepentirá, Gerald, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Lorena, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Lorena, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Lorena, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Eva María Ibarra, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Eva María Ibarra, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Eva María Ibarra, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Lisbeth García, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Lisbeth García, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Lisbeth García, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Alicia Arnauten, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Alicia Arnauten, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Alicia Arnauten, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Elina Bustamante, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Elina Bustamante, bebés el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá,
Elina Bustamante, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Carlos, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Carlos, bebes el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Carlos, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que así sea y así será. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Susi, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Susi, bebes el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Susi, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Que así sea y así será. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Ausencia Torres, comes el pan de Cristo para tu resurrección y bebes el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Ausencia Torres, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Que así sea y así será. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Carmen, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Carmen, bebes el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Carmen, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Que así sea y así será. Te amo, te amo, te amo. En Jesús, Erika, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Erika, bebes el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Erika, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Que así sea y así será. Te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias, gracias. En Jesús, Jos, comes el pan de Cristo para tu resurrección, y Jos, bebes el dulce vino de la sangre de Jesús. Y juró Jehová, y no se arrepentirá, Jos, eres sacerdotisa para siempre, según el orden de Melquisedec. Que así sea y así será. Te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias, gracias. Así, consagrados a la orden, que es una orden de amor, de paz y de servicio, forman parte de la orden de Melquisedec para, por la potestad que la orden les da, asumir su propio sacerdocio, y ya pueden consagrar a la orden a nuevas almas, nuevos iniciados, iniciadas, que quieran ser sacerdotes y sacerdotisas para el fruto de su vida y de la humanidad. Esta es una orden puesta por Dios para la evolución de la conciencia de la humanidad. No tiene estatutos, no tiene institución, pero sí tiene vibración y conciencia y amor.
son iniciados para iniciar a quienes ustedes congreguen en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Que así sea y así será. Los amo, los amo, las amo. Gracias, gracias, gracias. Bendecidos son para bendecir. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones. Es sencilla la espiritualidad. Solo hay que entregar y asumir. Entregar, dar y asumir, dar y asumir. ¿Quedó alguien quedó alguien sin ordenar? Me avisa. Sí, pues puede ser. Y los que ven grabadas, bueno, pónganse ustedes el mismo nombre o me escriben para que los que ven esto grabado, para que yo los inicie, pero iniciadas están también. ¿Sí? Bueno, es muy interesante que inicien a personas en Melquisedec, que le expliquen qué es Melquisedec, qué hizo David, qué es Jesús, cómo tener la experiencia en ellas y que lo ordenen en Melquisedec, para que esa persona tenga recursos para moverse en la tierra, que no encuentre los caminos cerrados a nada. Bueno, ¿quién va a hablar? Fue rápido todo, así que queda una horita si quieren, si no, igual, pero no hay obligación. Pero sí me gustaría que alguna duda o la experiencia que tuvieron pueden comentar, ¿sí? La mayoría nos conocemos, no sé si casi todos están en el mismo curso, pero sí nos conocemos. Así que, si quieren comentar algo, o alguna duda o algo así, bueno, ya saben que esto lo pueden llevar, lo pueden impartir. Bueno, espero que no se enojen porque terminamos rápido, pero bueno, queda el domingo. Yo pensé que era 3 horas, pero bueno, eso es secundario. Eso es. Lo importante es que están en la orden de Melquisedec. No, a veces lo breve, si breve 2 veces bueno, vamos a aplicarlo. Así que bueno. Bueno, mis amores, vayan en paz. Como decía Jesús, la paz os dejo, la paz os doy. Sepan que el sacerdocio le da muchos recursos internos a ustedes. Siempre consulten con Jesús, consulten con su divinidad, porque son sacerdotes. No hay nadie que interfiera entre ustedes y Dios. ¿Sí? Bueno, un beso. Un beso a todos. Mucho amor, Gracias. paz. Gracias, Muchas gracias. gracias. Chao. Beso. No hablo porque estoy muy afónica. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mi vida. Nos vemos. Bueno, Gracias. nos seguimos viendo. Hasta Buen domingo para todos. Hasta luego. luego. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.